Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy cabalgamos por la historia de las tierras del oeste para narrar las lluvias de Castamir. Las lluvias de Castamir es una canción que recuerda el fatal desenlace de la revuelta de la casa Tarbeck y la casa Rain de las Tierras del Oeste. Esta canción aparece por primera vez en el libro Tormenta de Espadas y es uno de los temas musicales principales que acompañan a la casa Lannister en la serie de HBO, pero si por algo se hizo popular esta canción entre el fandom, es sin duda por ser el telón de fondo de la macabra boda roja. Pero ¿qué fueron las lluvias de Castamir? Hoy narramos la historia. La revuelta de los Tarbeck y los Rain tuvo lugar 37 años antes de los sucesos de Juego de Tronos, en el año 261 después de la conquista. Lord Tytos Lannister, padre de Tywin, tenía un carácter débil y afable, que fue la seña de identidad de su pésimo gobierno de las Tierras del Oeste, y la casa Rain, antigua, rica y poderosa, supo sacar provecho de la situación. Roger Rain, conocido como el León Rojo, era considerado por muchos como la espada más letal de las Tierras del Oeste. Su hermano Rhaenyra era astuto y encantador, y juntos saquearon el bolsillo de Lord Tytos, conocido como el León Sonriente, un león que no sabía decir que no cuando le pedían oro. Y un león sin uñas ni dientes no es un león. Por otro lado, Elyn Rain, hermana de Roger y Rhaenyra, había contraído matrimonio con Walderan Tarbeck y gracias a ella, la casa Tarbeck, una casa pobre pero antigua, consiguió frenar su imparable decadencia. La relación de Elyn y los Lannister no pasaba por su mejor momento tras enviudarse de Tyrion Lannister, hermano de Lord Tytos, y posteriormente había intentado seducir al propio Tytos, que ya se había casado por entonces. Sin embargo, y a pesar de ello, Elyn consiguió oro de Roca Casterly gracias a la mediación de sus hermanos. Con aquel oro, los Tarbeck consiguieron reconstruir su muralla, fortalecer sus torres y amueblar los salones del castillo con un resplandor que pudiera rivalizar con cualquier otra fortaleza de las Tierras del Oeste. Cuando en el año 255 nació Geryon, el cuarto hijo de Lord Tytos, Lady Jane Lannister perdió la vida durante el parto y desde entonces nadie volvió a llamarlo el León Sonriente. Devastado, los años que precedieron a la muerte de Lady Jane llevaron a las Tierras del Oeste a tal declive que la corona se vio obligada a intervenir. El rey Aegon, el quinto de su nombre, envió a sus caballeros a reinstaurar el orden en 3 ocasiones y cada vez que volvían, los conflictos reinaban de nuevo. Tras la muerte del rey Aegon en refugio estival en el año 259 después de la conquista, el declive de Roca Casterly fue a más y el nuevo rey, Jaehaerys II, no tenía la tenacidad de su padre. A esto se le sumó la Guerra de los Reyes Nueve Peniques en el año 260, la quinta rebelión de los Fuego Oscuro. Comandados por Ser Jason Lannister, el hermano de Lord Tytos, 1000 caballeros y 10.000 soldados de las Tierras del Oeste partieron en apoyo de la corona. La guerra se cobraría la vida de Ser Jason en la isla de Piedra Sangre, en los Peldaños de Piedra, y tras su muerte, Roger Rain, el León Rojo, se apoderó del mando de las tropas y los condujo victoria tras victoria. 3 hijos de Lord Tytos participaron en ellas. El más joven, Tyget, demostró arrojo y destreza. Kevan, escudero del León Rojo, terminaría siendo armado caballero por el propio Roger Rain en persona. Y por último, el mayor de los Lannister, Tywin, quien combatió en el séquito del heredero a la corona, su amigo Aerys, príncipe de Rocadragón. Tywin fue armado caballero en vísperas del conflicto y al final de la guerra tuvo el honor de armar caballero al príncipe Aerys. Tras la muerte de Maelis Fuego Oscuro a manos del legendario Ser Barristan Selmy, la guerra concluyó y los jóvenes Lannister volvieron a su hogar. Su regreso sería el inicio del cambio.
Tywin Lannister, ahora curtido por la batalla, sabía que su padre era la burla de las tierras del oeste, y por si fuera poco, al llegar a Roca Casterly lo encontró en compañía de cierta joven de baja cuna que servía como ama de cría de su hermano Geryon. ¡Qué deshonra! Entonces, a sus 18 años, Tywin tomó la decisión ipso facto de recuperar el orgullo y el poder de Roca Casterly. Por supuesto, Lord Tytos protestó, pero su paupérrima autoridad poco pudo hacer contra la férrea voluntad de su hijo, quien se puso al mando del gobierno. Como primera medida, Tywin exigió la devolución de todos los préstamos que el generoso Lord Tytos había repartido por las tierras del oeste. Al mando de Ser Kevan, 500 caballeros curtidos en la batalla recorrieron la región para limpiarla de ladrones y forajidos. Algunos señores pagaron sus deudas de inmediato. Quienes no podían hacerlo entregaban a sus hijas e hijos como rehenes. Sin embargo, cuando el maestre le leyó los edictos de Tywin a Lord Roger Reyne, a este se rió e instó a amigos y vasallos a no hacer nada. Lord Walderan Tarbeck fue más imprudente. Viajó personalmente hasta Roca Casterly para protestar ante Lord Tytos para que revocase los edictos de Tywin, pero fue al propio Tywin a quien tuvo que enfrentarse, y a este no le tembló el pulso en encerrarlo en una mazmorra. Como respuesta, Lady Tarbeck ordenó a sus caballeros que capturasen a 3 Lannister como rehenes. Viendo la tensión creciente que se cernía en las tierras del oeste, Lord Tytos quiso hacer valer su autoridad por encima de la de su hijo, por lo que liberó a Lord Tarbeck sin un rasguño, le pidió perdón y perdonó sus deudas. Para asegurar el intercambio de rehenes, Lord Tytos recurrió como intermediario a Rhaenyra Reyne. Llevaron a los rehenes hasta Castamere, donde Kevan Lannister devolvió a Lord Walderan a la vez que Lady Tarbeck entregaba a sus cautivos. La parodia concluyó con brindis, regalos y besos en los salones de Castamere, donde ambas casas juraron amistad y lealtad eternas. Pero la eternidad duró menos de un año. A finales del año 261, Tywin Lannister, decidido a poner fin al ninguneo de su casa y meter en cintura a aquellos vasallos poderosos y beligerantes, mandó cuervos a Castamere y Torre Tarbeck, ordenando a Roger y Rhaenyra Reyne y a Walderan Tarbeck y su esposa que se presentasen en Roca Casterly para responder de sus delitos. La casa Reyne de Castamere y la casa Tarbeck de Torre Tarbeck desoyeron la orden, rebelándose así contra la casa Lannister y renunciando a su vasallaje en abierto desafío. Inmediatamente y sin pedir permiso a Lord Tytos, Tywin llamó a sus abanderados y partió al mando de 500 caballeros y 3000 soldados y arqueros. La cólera de Tywin cabalgó hacia los Tarbeck con tal celeridad que a los vasallos y aliados de Lord Walderan no les dio tiempo a reunirse. El imprudente Walderan partió al encuentro de Tywin solo con los caballeros de la corte, y los Tarbeck fueron brutalmente masacrados en una batalla fugaz. Lord Tarbeck y sus hijos fueron decapitados. Sus sobrinos y primos, los maridos de sus hijas y todo hombre que portara el escudo o sobreveste de la casa mostrándose orgulloso de tener sangre Tarbeck en sus venas, corrieron la misma suerte. Las cabezas de Lord Tarbeck y sus hijos adornaban las picas que portaba el ejército de Tywin cuando llegaron a Torre Tarbeck. Lady Elyn ordenó que atracaran las puertas, envió cuervos pidiendo ayuda a sus hermanos en Castamere y se preparó para un largo asedio. Sin embargo, la maquinaria se construyó en menos de un día y las flamantes murallas que se habían reconstruido con el oro de la roca de poco sirvieron cuando una piedra enorme destruyó el viejo torreón. En el derrumbe murieron Elyn y su hijo, y la resistencia del castillo sucumbió ante la ira de Tywin. Cuando las puertas se abrieron en señal de rendición, Tywin Lannister ordenó prender fuego a la fortaleza y durante un día y una noche el fuego redujo el castillo a un negruzco cascarón. Aún prendía el castillo cuando el león rojo de Castamere pudo presenciar las llamas. Roger Reyne había podido reunir a 2000 hombres y según todas las crónicas, Tywin contaba en ese momento con el triple de efectivos, pero a pesar de ello, Lord Reyne pensó que el factor sorpresa le daría la victoria. Cuando las trompetas dieron la señal de asalto, el ejército se lanzó al ataque del campamento de Tywin. Los Lannister tardaron poco tiempo en rehacerse y la superioridad numérica empezó a hacer estragos en las tropas Reyne.
Al león rojo no le quedó más remedio que batirse en retirada, abandonando a sus espaldas casi a 1 millar de sus hombres abatidos en la batalla. Entonces los ballesteros de Tywin despidieron a Lorraine con una lluvia de flechas. La más certera de todas lo alcanzó, atravesó su armadura y le hirió de gravedad entre los omóplatos. El león rojo continuó cabalgando media legua hasta que cayó del caballo, y sus hombres lo llevaron el resto del camino hasta Castamir, azotados por las huestes de los Lannister, que se presentaron ante sus puertas 3 días después. En su origen, la residencia de la Casa Reyne empezó siendo una mina. Al igual que Roca Casterly, el dorado y plateado tesoro de sus piedras se extrajo durante la Edad de los Héroes, cuando la Casa Reyne y la Casa Lannister casi se igualaban en riquezas. Una muralla se alzó entonces en torno a la mina, protegiendo sus vetas de oro y plata. Una reja de roble y hierro protegía el acceso, flanqueado con 2 torres, y a estas le siguieron torres de homenaje, salones y estancias, pero cuanto más crecía, más penetraban en la tierra, y cuando se agotó el oro, se ampliaron los salones, galerías y aposentos, creando un laberinto de túneles y un gran salón de baile. Desde el exterior parecía una modesta residencia, pero eso solo era una 10ª parte del castillo, y allí, en sus estancias subterráneas, se refugiaban ahora los Reyne. Agotado y febril, Roger Reyne dejó el mando en manos de su hermano Rhaenyra. Astuto y confiado, supo que las defensas de los muros estaban perdidas, y cuando puso a salvo a los suyos en los túneles del subsuelo, ofreció un pacto a Tywin, pero este no se dignó ni a contestar. Entonces Tywin Lannister ordenó sellar las minas, y armados con picos, hachas y antorchas, sus mineros sepultaron con piedras y tierra la gran puerta de acceso. A continuación, Tywin reparó en el pequeño arroyo junto al castillo que desembocaba en el Castamir, el lago de aguas cristalinas que daba nombre a la fortaleza. Menos de un día tardaron en montar una presa, y 2 días después desviaron el arroyo hacia la entrada más cercana a la mina. Entre las piedras y la tierra que sellaban el acceso no había hueco para que pasase ni una ardilla, pero el agua penetró en el castillo envenenada por la cólera de Tywin e inundó las estancias, lenta pero inexorablemente. Se decía que 300 hombres, mujeres y niños se guarecían en las estancias de Castamir, pero ni uno solo apareció en la superficie. Los guardias de Tywin que custodiaron el acceso dirían que hubo una noche en la que se escucharon los gritos lejanos bajo la tierra. Pero al salir el amanecer, las piedras volvieron a estar en silencio, y desde entonces nadie ha reabierto las minas de Castamir. Las noticias de cómo Tywin sofocó la rebelión sin un ápice de piedad recorrieron los 7 reinos, y los bardos comenzaron a amenizar las noches en las tabernas cantando la canción que le hace honor, Las lluvias de Castamir. Por supuesto, la versión original es más poética que la traducción en español. Lluvias en inglés es Rains, un juego de palabras en honor a la Casa Reyne que pereció ahogada en las minas, y así en inglés la canción se llama The Rains of Castamir. A Tywin parece que le gustó la tonadilla, pues tiempo después, cuando los Darling tomaron al rey Aerys como prisionero en Valle Oscuro, ordenó a un bardo que cantase las lluvias de Castamir ante Lord Darling como advertencia. Igualmente, en la boda roja, las lluvias de Castamir son la señal que dan pie a la matanza, el sello de Tywin Lannister. En la actualidad, los salones y las torres que hay encima del subsuelo del castillo de Castamir, los mismos salones a los que prendería fuego Tywin Lannister, siguen vacíos como mudo testimonio de la suerte que espera a los insensatos que osen levantarse en armas contra los leones de la roca. Y aquí concluyen las crónicas de hoy. Hacía ya casi 2 años que había prometido narrar esta historia, y como Maglor siempre paga sus deudas, aquí la tenéis. Más vale tarde que más tarde. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y escuchar y descargar estas narraciones en mi podcast Crónicas de Poniente de iVoox. Espero que hayáis disfrutado. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.